Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase más en CEMOC Virtual, una manera nueva y diferente de aprender desde la casa. Hoy vamos a hablar sobre historia y geografía, pero siempre recuerden de lavarse correctamente las manos antes de poder iniciar cualquier tipo de actividad, sobre todo si es con algún tipo de aparato electrónico. Hoy nuestro tema es la Primera Guerra Mundial. Nuestra capacidad es deducir los principales aportes del proceso histórico de conformación de la sociedad occidental. Debemos de mencionar los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, identificar los bloques que se formaron en la Primera Guerra Mundial y describir las consecuencias que tuvo justamente esta Primera Guerra Mundial. Vamos a iniciar con el concepto. Fue un conflicto bélico global que se inició en el año 1914 y duró hasta el año 1919. En realidad fue hasta fines de 1918 las guerras, pero luego de varios tratados se terminó realmente en el año 1919. Este conflicto involucró a las grandes potencias del mundo, que formaron dos grandes alianzas, los llamados aliados y, por otro lado, los imperios centrales. Sus causas o acontecimientos fue el de las tensiones entre las potencias por temas políticos. Se conformaban alianzas militares y políticas entre varias potencias como estrategia para protegerse entre ellas mismas. También apresuró el inicio de esta guerra, la crisis marroquí y la guerra que había entre los estados de los Balcanes, donde ya había un precedente de tensión entre estas naciones por obtener su independencia. El detonante. El pretexto para el inicio de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, quien era heredero de la corona austrohúngara, por parte de una organización de nacionalidad serbia, los conocidos como Mano Negra. Austria aprovechó de este incidente y atacó a Serbia. Alemania era la aliada de Austria y se unió a la contienda y también atacó a gran parte de Serbia. Pero Rusia era la aliada de Austria y no permitió de que tanto Alemania como Serbia sean simplemente ellos los que tienen la contienda y salió en defensa de Austria. Y es así que con la invasión de Alemania a Bélgica el 4 de agosto de 1914 se da inicio a la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo fue su desarrollo? Durante la guerra se dieron diferentes tipos de batallas y diferentes acontecimientos importantes. Entre ellos destacamos la batalla o la guerra de las trincheras, donde Francia desgastó a las tropas alemanas mediante trincheras de gran longitud entre los años 1915 y 1917. ¿Por qué se remarca este acontecimiento? Porque era algo nuevo para la época, la manera en la cual no solamente se defendían, sino que atacaban los franceses. Ya en el final de la guerra, Rusia se retira por las constantes derrotas que tenían ante los ejércitos alemanes y también así por su crisis interna, como habíamos visto en la clase pasada, la Revolución Rusa. En tanto, Alemania sufriría una revolución socialista muy parecida a la de Rusia, tras perder la Primera Guerra Mundial, donde el Kaiser Guillermo II abdica al trono y esto da como finalizado la monarquía en Alemania. En el final de la guerra se firmó un tratado el 18 de junio de 1919 y ese tratado es conocido como el Tratado de Versalles, con el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial. El mayor perdedor de esta guerra fue Alemania, quien no solamente perdió la guerra, sino que también perdió en lo político y social, ya que fue destituido del cargo de rey, como ya vimos hace rato, el Kaiser Guillermo II, sino que también pierde parte de su territorio y devolviendo todos los territorios coloniales que poseía. Y así también tuvo que pagar una indemnización con todos los daños causados a las potencias vencedoras.
y disminuir su ejército. Todo esto fue el principal detonante para que años más tarde surgiera lo que se conoce como el nazismo, ¿verdad? Esa rebelión alemana por obtener nuevamente el poder a nivel mundial. Eso lo hablaremos en la clase que viene en la Segunda Guerra Mundial. Los bloques que se formaron durante la guerra fueron los de los imperios central, donde estaban Alemania, el imperio austrohúngaro, Turquía y Bulgaria, quienes claramente fueron los derrotados en esta guerra. Y los aliados eran Rusia, Francia, Inglaterra, Bélgica e Italia. Y más adelante se le unieron Estados Unidos y Japón. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo la guerra? Estamos hablando de que tuvo consecuencias demográficas. Por ejemplo, hubo más de 9 millones de personas que perdieron la vida y los heridos sumaban alrededor de 30 millones. Entre las consecuencias políticas está la desintegración del Imperio Otomano, o sea, el Imperio Turco, y del Imperio Austrohúngaro, separándose en lo que hoy en día es Austria y Hungría. El fortalecimiento de los Estados Unidos, que ingresó casi finalizando la guerra, pero de igual forma pudo marcar territorio, y se creó la Liga de las Naciones, donde hoy en día están las potencias mundiales. En lo económico, trajo una gran crisis a toda Europa. ¿Por qué? Justamente por los gastos militares que llevó adelante los países que estuvieron durante la contienda bélica. Y así culmina la explicación de la Primera Guerra Mundial. Acá podemos ver algunas imágenes, como por ejemplo a la izquierda arriba, estos soldados que utilizaban máscaras para evitar el gas, porque se utilizaba mucho gas para matar directamente a los soldados a través de la inhalación de ese gas venenoso. Abajo vemos cómo los franceses se ocultaban en las trincheras en las cuales ellos podían atacar y a la vez esconderse. Y a la derecha vemos cómo era parte del armamento alemán el tanque de guerra, este artefacto militar que aparecía por primera vez en escena en esta guerra. Vamos a realizar las actividades 1, 2, 3, 4 y 5, donde justamente hablan sobre la Primera Guerra Mundial. Nosotros dividimos la unidad en dos partes porque es muy largo para poder estar hablando de las dos guerras juntas, así que las separé en dos, que son de la página 24 y 25. Si ustedes van a realizar en su cuaderno, no hay ningún problema, van a copiar la fecha, la capacidad, los indicadores y las actividades. Tenemos para completar un esquema, explicar, responder algunas preguntas y luego tienen para poder completar el siguiente cuadro y también las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Espero que les haya servido la clase, que hayan entendido y que realicen sus tareas y que no se les acumule. Hasta la próxima.